Ok, ¿qué tal mi gente? Un cordial saludo para todas aquellas personas que están en las diferentes redes sociales como Facebook, YouTube, Twitter, bueno, y más. Un cordial saludo de mi persona, el pastor Edgar de Gracia. Bueno, sin más preámbulo, quiero compartir con ustedes un texto que está muy cotizado en los mensajes de las diferentes iglesias y denominaciones que está en el libro Mateo capítulo 6, versículo 33. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Dos puntos. Reino, justicia. Al reino. ¿Qué significa la palabra reino? Potestad, control, dominio. ¿Qué significa la palabra justicia? Equidad, integridad, verdad, santificación. Dos puntos que complementan la prioridad en la vida de un creyente. Jesús lo habló. Primeramente, buscad el reino de los cielos y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Es triste saber y notable ver hoy en día la vida de un creyente cómo practica este versículo al inverso. Bueno, lo explico de la manera que hoy en día el creyente busca primeramente las añadiduras y el reino y su justicia quedan excluidos. Pero Jesús fue claro en decir lo que es, primeramente, qué es lo que se tiene que buscar: el reino de Dios y su justicia. El reino, cuando se busca el reino de Dios y su justicia, primeramente se está hablando de que hay un periodo de tiempo de buscar el reino de Dios y su justicia para que las añadiduras vengan a la vida de un creyente. Se requiere de un tiempo, buscarlo diligentemente, el reino de Dios y su justicia. ¿Cómo se desarrolla el reino de los cielos y la justicia en la vida de un creyente? Bueno, cuando Jesús se le acercó a los discípulos y les enseñó a orar, el Padre nuestro habla de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Podemos notar que en el cielo no hay sufrimiento, dolor, enfermedad, y Jesús les dijo que podíamos vivir aquí en la tierra como si estuviéramos en el cielo. Pero cómo se viviría de esa manera estando aquí en la tierra, un mundo lleno de maldad, y que el príncipe de las tinieblas iba a tener control de todo? Bueno, simplemente y llanamente de que él teníamos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y se estableciera en nuestro corazón y en nuestra mente. ¿Cómo se busca el reino de Dios y su justicia? A través de la oración, a través del escudriñar cada día la palabra de Dios. La Biblia dice que la palabra es viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo. La palabra es viva cuando la persona decide leer y escudriñar la palabra y ella entra en su corazón. Lo que produce es vida, vida en la persona. Crece la fe en el corazón de la persona y ejecuta decisiones espirituales para tener resultados en lo natural. Por eso que la palabra, cuando, cuando entra en nuestra vida, produce libertad. La Biblia lo dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Y qué es la verdad? La palabra de Dios. Cuando entra en nuestro interior, en nuestro corazón, produce libertad. ¿Por qué razón? Porque ella es viva. La palabra en el libro de Jeremías habla de que no es mi palabra como martillo que quebranta la piedra. ¿Qué hace un martillo? Un material de metal golpea la piedra, le da un golpe, revienta, golpea, golpea, hasta quebrar la piedra. La piedra que es tan dura que es quebrada por un martillo, que se asemeja a lo que es la palabra. Cuando la persona decide buscar el reino de Dios y su justicia, se establece en su corazón y en su mente. Y cuando el reino de Dios se establece en la vida de un creyente, aprende a tener mentalidad de reino, aprende a dirigirse como un hijo del reino, conoce quién es su rey, conoce quién es él, porque se le ha dado una identidad, como se habla en el libro de San Juan capítulo 1 versículo 12, que más a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. El que busca el reino de Dios y permite que se establezca el reino de Dios en su vida, conoce cuál es su identidad. Y cualquier cosa que se levanta, tentación, circunstancia, problema en su vida, la persona que tiene el reino de Dios y su justicia en su vida, ya sabe cómo superar esa prueba. ¿Por qué? Porque la identidad le da la facultad de pasar esa prueba, esa circunstancia,
porque la misma identidad lo lleva al otro nivel. Cuando una persona ha permitido que el reino de los cielos se establezca en sí misma, aprende a amar, aprende a honrar a su rey, aprende a pagar los tributos del reino y, y camina aquí en la tierra como si estuviera en el cielo. Amigo hermano, quiero compartir en este momento que si en realidad estás en la lucha de una vida cristiana y aún siendo hijo, un hijo de Dios, la Biblia es clara de que primeramente tenemos que buscar el reino de los cielos y su justicia. Tiene que ser de una actitud de diligencia. Tenemos que ser sagaces en buscar el reino de Dios, pero se requiere de fe. La Biblia habla en Hebreos, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos que tener fe. En el libro de Mateo también habla, capítulo 11, versículo 12, dice que los valientes, que desde los días de Juan el Bautista, solo los valientes arrebatan el reino del cielo. También se requiere de valentía, sagacidad, para arrebatar las bendiciones del reino, para arrebatar el reino de los cielos. Pero tenemos que tener esa actitud. Tenemos que tener la actitud y el espíritu de guerrero, como el rey David. Antes de ser rey, el rey David, ¿qué hacía? Pastorear ovejas. Y cuando fue ungido por el profeta Samuel, dice que un día llegó a llevarle alimentos por su padre, enviado por su padre Isaí, alimento a su hermano. Dice que su hermano estaba en la línea de batalla. Y cuando vio al gigante Goliat, que hoy en día hay muchos gigantes que se nos presentan en la vida de un creyente, gigantes de la pobreza, de la miseria, de la escasez, del no puedo, de la tentación, de tantas cosas gigantes que hoy en día se nos levantan en la vida del creyente. Pero, ¿qué fue lo importante cuando David se le confrontó al gigante? Dice, le dio al gigante: tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová. Y dice que el Espíritu de Dios le dio la facultad de agarrar la piedra en su onda y le pegó en la frente. Y dice que la piedra se le quedó clavada en la frente. Y dice que con su propia espada le cortó la cabeza. Bueno, querido hermano, y en inglés te lo digo, my dear friend, no sé cuál sea tu gigante. No sé si tu gigante sea el temor, el miedo, no sé. Y aún siendo creyente, aún siendo un hijo de Dios, como ser humano, tenemos que aprender a confiar en Dios y tenemos que desarrollar y ser pacientes, esperar en ese tiempo que el reino de Dios se desarrolle en nuestras vidas. Pero ya sabes, tiene que haber diligencia, tiene que haber sagacidad, tiene que haber arrebatamiento de tu parte para arrebatar el reino de los cielos. Tenemos que hacerlo, porque de lo contrario, si no nos decidimos a buscar el reino de los cielos, las circunstancias nos absorberán a nosotros y lo poco que tenemos del reino de los cielos se ahogará en nuestro corazón. Y ahí donde viene un desfallecimiento, una desnutrición espiritual, y no vamos a crecer espiritualmente. Por eso es necesario, indispensable, tener esta prioridad en nuestra vida y ordenar nuestras prioridades, que tenemos que saber que el reino de los cielos tiene que ser fundamental en nuestras vidas. Amén. Bueno, que Dios me lo bendiga, un cordial saludo a todos y espero que este video sea de gran bendición. Si no has aceptado a Jesús en tu corazón y aún no eres hijo de Dios, como lo dice en San Juan 1:12, que más a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y también dice otra parte: el que no naciera del agua y del Espíritu no puede entrar al reino del cielo. Muy sencillamente, ¿cómo entramos a ser hijos de Dios? Solamente tenemos que creer en nuestro corazón y confesar con nuestra boca
como ser para ser hijo de Dios. ¿Ok? Quiero que te concentres al máximo en este momento. Cierra tus ojos ahí donde estás y repite esta oración conmigo. Señor Jesús, en este momento te acepto como mi único Señor y Salvador de mi vida. Te pido que me perdones todos mis pecados y que me limpies con la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Te pido que me perdones, Señor. Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Padre. Entra en mi corazón. Amén. Bueno, te felicito. Bye bye. Que Dios te bendiga. ¿Ok?